Vale, mira, este problema es sencillo. Y fíjate que aquí, bueno, un problema, porque no podemos aplicar ni Boyle-Marion, ni Gay-Lussac, ni Lussac-Charles. Fíjate, mira, no es ninguno de los que estudiamos. Entonces, pero la forma en que lo estudiamos nos permite, digamos, armar nosotros mismos el modelo para resolverlo. Entonces dice, mira, una llanta de automóvil se infla con aire originalmente a 10 grados centígrados. Vamos a tener como una situación inicial y una situación final. Entonces, fíjate, tenemos una temperatura inicial, ya de 10 grados centígrados, ¿ya? 10 grados centígrados y a una presión atmosférica normal, es decir, la presión es igual a una atmósfera. ¿Ya? Durante el proceso, el aire se comprime un 28% de su volumen original. O sea, tenía un volumen original que no sabemos cuánto era, pero después en el proceso final, este va a ser 0,28 del volumen inicial, porque dice que se comprime a un 28% de su volumen original, o sea, que ha reducido al 28% del original. Y dice, y la temperatura aumenta a 40 grados centígrados, o sea, en esta situación final, ¿no es cierto?, la temperatura sube a 40 grados centígrados, ¿ya? Y la pregunta es, su volumen original, la pregunta, fíjate, ¿cuál es la presión de la llanta? O sea, nos preguntan por la nueva presión, digamos. ¿Cuánto es la presión? Ahí pasa a llevar, aunque habría que hacer un signo menos, pero no, ¿ya? Entonces, fíjate, lo que permanece constante aquí, o sea, bueno, aquí todos cambia digamos, todo va cambiando, cambia la temperatura, la presión y el volumen, ¿ya? Entonces no podemos aplicar ninguna de las tres leyes que conocimos. Entonces, mira, tenemos presión PV igual a nRT. ¿Te fijas? ¿Ya? Pero vamos a dejar constante, lo único que permanece constante, que es NR, o sea, el número de moles de gas, ¿no es cierto? Y la constante de los gases. Entonces nos quedarían, fíjate, PV partido por T es igual a NR. Pero esa sería la situación inicial, digamos, acá arriba, cuando parte, ¿verdad? Sería la presión, volumen y la temperatura inicial. Y después va a llegar a una situación final, que la vamos a llamar P nomás. PV partido por T es igual a NR. Pero fíjate, lo que permanece constante es el número de moles de gas y la constante de los gases, que siempre va a permanecer igual. Entonces, finalmente, por transitividad, sabemos que la presión inicial por el volumen inicial partido por la temperatura inicial va a ser igual a la presión final por el volumen final y partido por la temperatura final. ¿Ya? Finalmente, como lo que nos preguntan es la presión final, vamos a despejar, ¿no es cierto? Y nos quedaría que la presión sería la presión inicial por el volumen inicial partido por la temperatura inicial, ¿no es cierto? Y esto sería multiplicado por la temperatura final y todo esto partido por el volumen inicial. Pero sabemos otra cosa, que este volumen final es igual a 0,28% del volumen inicial. Entonces, ¿te acuerdas? Que lo habíamos dicho, 0,28 del volumen inicial. Entonces, si reemplazamos, nos quedaría que la presión igual a la presión inicial por el volumen inicial por la temperatura dividido por temperatura inicial por el volumen, que sería 0,28 del volumen inicial. Este volumen inicial se nos va a ir, ¿no es cierto? Nos quedaría que la presión finalmente sería la presión inicial por la temperatura partido por la temperatura final, ¿no es cierto? Partido por la temperatura inicial y por 0,28. Pero vamos reemplazando, mira, necesitamos la temperatura y presiones, o sea, presión inicial, necesitamos la temperatura inicial y final. Ya, pero mira, la temperatura inicial aquí aquí está en grados Celsius, así que vamos a dejar en Kelvin. Fíjate, en Kelvin entonces sería 273 más 10 sería 283, ¿verdad? 273 más 10, 283. 283 Kelvin, ¿verdad? Y la temperatura final aquí serían 313. 273 más 40, 313. 313 Kelvin, ¿verdad? Entonces esas son las temperaturas. Así que vamos reemplazando. Presión entonces sería la presión inicial, que era una atmósfera. Pero recuerda que una atmósfera es lo mismo que la presión sería 1,013 por 10 elevado a 5 newton partido por metro cuadrado, ¿vale? Para que trajemos el sistema MKS. Por lo tanto, la presión inicial sería 1,013 por 10 elevado a 5 newton partido por metro cuadrado por la temperatura inicial que habíamos dicho, no, perdón, esta es la temperatura final, ¿no es cierto? Es 313 Kelvin, ¿ya?
sería 313 Kelvin y dividido por la temperatura inicial, que era 283 Kelvin, 283 Kelvin, y por todo esto por 0,28, ¿no? Entonces saquemos la calculadora. A ver, fíjate, sería 1.013, miércoles, 1.013, ¿verdad? Por 10 elevado a 5, ¿cierto? Por 313. Todo esto ya, ándale. Por 10 elevado a 5, ¿verdad? Ya, esto sería por 313, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí paréntesis. Ya, abrimos paréntesis. Todo esto dividido por 283 por 0.28, ¿vale? Eso nos da un racional muy feo y finalmente la presión sería 400.137,55 newton por metro cuadrado. Pero si para dejarlo igual que el otro, para dejarlo por 10 elevado a 5, nos quedaría 1, 2, 3, 4, 5. Sería 4 la presión finalmente. La presión sería 4,0013 por 10 elevado a 5 newton partido por metro cuadrado. Entonces me preguntarán por qué queda newton partido por metro cuadrado, porque fíjate, este Kelvin con ese Kelvin se nos va y nos queda finalmente esa pura unidad, newton partido por metro cuadrado. 4. Es decir, la presión aumenta 4 veces, ¿ya? La presión aumenta 4 veces.